que sí me quiero detener un poco más es en esto, la esperanza condicional. ¿Qué es la esperanza condicional? Generalmente se escribe así, la esperanza de y, una variable aleatoria, dado x, o condicional en x. La esperanza de y condicional en x, la esperanza de y dado x. ¿Qué significa? Si conocemos x, es lo que está diciendo. ¿Qué podemos decir de la esperanza de y? Esto es importante porque nos va a aparecer esta esperanza condicional y este condicional, esta barrita de acá, en un par de ocasiones para poder entender las propiedades del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Obviamente que las propiedades de la esperanza, la varianza y la covarianza son súper fundamentales y poder manejar los momentos de las variables aleatorias es re importante, pero eso es más fácil de aprender y es algo que deberían haber sabido. Esto puede ser que en algún curso no se lo dieron o lo pasaron por arriba en estadística 2. Bueno, por las dudas hago hincapié en esto de acá. Ahora vamos con un ejemplo para entenderlo mejor. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos primero algo sencillo. X es un dado y es una moneda. Si sale cara, y vale 1. Si sale seca, igual a 0. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿cuál es la esperanza de x más y? Bueno, es la esperanza de x, que ya sabemos, es 3,5, más la esperanza de y, que es 0,5, o sea que es 4. Pero ahora lo voy a cambiar un poquito. Pensémoslo. Sabemos información. Sabemos que tiramos la moneda y la moneda salió en cara, o sea que y es igual a 1. Entonces les pregunto, ¿cuál es la esperanza de x más y sabiendo que y es igual a 1? Intuitivamente lo vamos a hacer, no vamos a ir tan a fondo. Es igual a la esperanza de x sabiendo que y es igual a 1 más la esperanza de y sabiendo que y es igual a 1. Bueno, lo primero es esto. ¿Cuál es la esperanza del dado si la moneda salió en cara? Sigue siendo lo mismo. Esto es la esperanza de x. ¿Por qué? Porque x e y son variables aleatorias independientes. O sea, que la moneda haya caído en cara no me importa para los valores que va a tomar el dado. Y sin embargo, la esperanza de y, sabiendo que y es igual a 1, ya deja de ser una esperanza de esto es como que si puedo reemplazar y es la esperanza de 1, que es un número, y la esperanza de un número es 1. ¿Cuánto espero que valga 1? Espero que valga 1. ¿Cuánto espero que valga 5? 5. Entonces, seguramente se podía anticipar, esto es la esperanza de x más 1, que es 3,5 más 1, que es 4,5. Para entenderlo más bien intuitivamente. Vamos ahora a otro ejemplo. De vuelta, tenemos un dado que lo representamos con la variable aleatoria x. Y ahora queremos saber cuál es la esperanza de x, o sea, de ese dado, dado que el número que salió es par. Esa es la información que tenemos. Nosotros sabemos que salió un número par, pero lo tenemos cubierto. Todavía no lo destapamos y no podemos saber cuál es. ¿Cuál es el valor esperado entonces? Deberíamos, para hacerlo todo bien, introducir la noción de probabilidad condicional, es decir, la probabilidad de que x sea igual a x dado que x es par. Pero vamos a hacerlo más intuitivamente. Vamos a pensar qué puede pasar. Y bueno, pudo haber pasado que haya salido 2, que haya salido 4 o que haya salido 6. Como es x probable, entonces tiene la misma probabilidad de salir 2, 4 y 6, es decir, un tercio, un tercio, un tercio. Nos ahorramos mucha matemática y justificación porque no es el objetivo ahora.
Entonces, la probabilidad de x, dado que x es par, es igual a 2 por la probabilidad de que salga 2, en este caso 1/3, probabilidad condicional de vuelta, más 4 por 1/3, más 6 por 1/3. Es igual, no hice la cuenta, 12 dividido 3, lo cual es igual a 4. Ahora vamos a otro ejemplo. Supongamos que x puede tomar los valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. O sea, es como un dado, pero en vez de tener 6 caras, tiene 5. Es un dado deforme y que en vez de tener valores del 1 al 6, tiene valores del menos 2 al 2. O sea, les cambiamos el nombre. Eso es el dado. Después nosotros tiramos el dado y una vez que tenemos el número del dado, lo elevamos al cuadrado. Y anotamos. Eso va a ser y. Así de sencillo. O sea, hay dos variables aleatorias. Una, el dado, entre comillas, es x, esta que va desde menos 2 hasta 2, y que es x probable, o sea que si hay 5 posibilidades, entonces cada una es un quinto, o 0,2. Y la otra que sí, que es simplemente lo otro elevado al cuadrado. Si tenemos cierta información de x, vamos entonces a poder tener cierta información de y. Imaginemos, primero calculemos la esperanza de x, dado que sabemos que x es mayor a 0. Entonces, ¿qué sería? Me limito a este caso a 1 y a 2, y son x probables. Entonces va a ser 1 por 1/2 más 2 por 1/2, lo cual es 0,5 más 1, 1,5. Y ahora me pregunto, ¿cuál es la esperanza de y, dado que x es mayor a 0? Bueno, es parecido, es la esperanza de x al cuadrado, porque es la definición, lo introduzco acá, dado que x es mayor a 0. Entonces esto va a ser igual a 1 al cuadrado por 1/2, porque son las dos que me quedan y son x probable. X probable quiere decir que tiene la misma probabilidad. O sea, x de igual, no de x. Más 2 al cuadrado por 1/2. Lo cual esto es 0,5, 2 al cuadrado 4, dividido 2, 2,5. Esto me trajo una información y lo usé para calcular la esperanza de y, dado que sé algo de x. Ahora lo voy a complicar un poquito más. Voy a decir, bueno, ¿cuál es la esperanza de x, dado que yo sé que y es igual a 1? Si es igual a 1, significa que, o sea, esto lo podemos pensar de esta manera. Raíz de y es igual a x. Entonces tenemos acá raíz de 1. Y raíz de 1 puede ser 1 o menos 1. Este o este. Entonces lo que tenemos es 1/2 por 1, pudo haber sido esta realización de x, más 1/2 por menos 1. La esperanza es 0. Para terminar, no voy a hacer ninguna especificación sobre x, simplemente que es una variable aleatoria. Y tengo que y es igual a x al cuadrado. Entonces, imaginemos que quiero saber cuál es la esperanza de y, dado que x es igual a 2. Así de simple. Y esto es como súper obvio, ¿no? Entonces, esperanza de x al cuadrado, dado x es igual a 2. x2, esto es 4. Chao. Súper fácil. Ahora digo, ¿cuál es la esperanza de y, dado que x es igual a... bueno, al cuadrado de vuelta? ¿Cuál es la esperanza de y, dado que x es igual a chi, por ejemplo? Chi cuadrado. Para terminar, lo que voy a decir esto x es igual a un valor genérico, chi, es equivalente
a decir y dado x. Conozco x, pero ¿cuánto vale? No me estás diciendo qué información estoy teniendo, que x es mayor a tanto, que x es par, que x es igual a cierto número. Bueno, no, conozco x. Si se quiere, piénsalo en estos términos. Tengo un valor genérico de x. Bueno, ¿qué sale de ahí? Esto es con lo que generalmente uno va a trabajar. Pero tienen que entender qué significa. Bueno, hay un valor genérico de x, entonces yo sé, y esto me va a dar x al cuadrado y x al cuadrado de sí. Listo. Vamos a ver algunas propiedades de la esperanza condicional. La primera, tengo la esperanza de un producto, de una función de x por y yo conozco x. Si yo conozco x, entonces x está dado. Es decir, imaginemos que dice x igual a 4, entonces tengo la función en 4. Esto deja de ser una variable aleatoria y pasa a ser un número, y propiedad de la esperanza lo puedo sacar para afuera. Como tengo esto que conozco, me dice, yo sé cuánto vale x, x está dado, lo puedo sacar de afuera como si esto fuese un número. Me va a quedar la esperanza de y dado x. Bien, ahora digo, sí, x e y son independientes, entonces la esperanza de y dado x es igual a la esperanza de y. ¿Qué significa? Si x e y son independientes, entonces x no me da ningún tipo de información sobre y. Entonces, que sepa x no me sirve para nada, sigue siendo la esperanza de y. No me ayuda a x a entender esto. Finalmente lo voy a escribir con barra porque creo que no hay. Es la esperanza de la esperanza condicional. Y dado x es igual a la esperanza de y. Esta tercera propiedad es menos intuitiva. Esta es bastante obvia. Si x no me dice nada de y, bueno, es lo mismo que no poner nada. Si x está dado, bueno, todo lo que dependa de x va a estar dado y lo puedo sacar afuera. Esto es como multiplicar un número por y, como la esperanza de a por y. Esta, en cambio, es un poco más rebuscada y merece una demostración. Esta se llama la ley de expectativas o esperanzas, pero bueno, creo que generalmente se conoce como expectativas iteradas. Ahora vamos a poner mayúscula. Bien, no voy a demostrar la ley de expectativas iteradas, no es difícil, pero hay que jugar un poquito con probabilidad condicional y creo que es meter mucha información a algo que no importa tanto. Respecto a la ley de expectativas iteradas, solamente me importa que lo entiendan intuitivamente y que se acuerden qué significa. Imaginemos que tenemos un curso con alumnos. Son 6 alumnos y están sentados. 3 en la izquierda, 3 en la derecha, así en estas filas. Entonces, yo me puedo preguntar, por ejemplo, cuál es la altura promedio de los alumnos. Los mido a cada uno, divido por 6, listo, tengo la altura promedio. Es decir, puedo calcular la esperanza de y. También puedo pensar, bueno, yo quiero saber la altura, pero no de todos, solamente quiero saber la altura de los que se sientan en la izquierda. Entonces, calculo esto, la altura promedio de los que se sientan a la izquierda. También puedo preguntarme cuál es la altura promedio de los que se sientan a la derecha. Bien. Y ahora, nótese que la mitad está sentado a la izquierda, la mitad está sentado a la derecha. Me puedo preguntar cuál es la altura promedio dado x. ¿Cuál es la altura promedio dado la posición? Es decir, bueno, y esto va a ser la esperanza de y dado que se sientan a la izquierda. Si x, imaginemos que es la posición y es una moneda que nosotros tiramos.
Cae cara, esto me pregunto por la izquierda. Cae derecha, me pregunto por la... Cae cruz, me pregunto por la derecha. O va a ser dado derecha. Esto depende de x. Si x es igual a 1, si x es igual a 0. Supongamos que x igual a 1 y significa izquierda. Entonces, esto es una función que depende de x. Ahora, si yo calculo la esperanza de esto, ¿qué es? Es el promedio de estos más el promedio de estos dividido 2. Es el promedio de los promedios. Y el promedio de los promedios es igual al promedio del total. Suena como un trabalenguas, pero significa eso. Calculo el promedio de esto, y luego hago un promedio de los promedios. Me da el total. Incluso aunque acá haya 5 y acá haya 2 personas, eso se va a compensar dentro de la esperanza. Pero es lo que quiere decir la ley de expectativas reiteradas. Es que el promedio de los promedios, o sea, de los promedios de cada grupito, es igual al promedio del grupo entero. Eso es lo que quiere decir. Ahora, desde esperanza condicional, quiero pasar a varianza condicional. En realidad es súper sencillo. Es lo mismo, solamente que ¿cómo podía escribir la varianza? La varianza, voy a escribirla acá. La varianza de x la podía escribir como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza cuadrada de x. Bueno, esto es igual. Es la esperanza de x al cuadrado, dado que ci... Bueno, empecé a escribir las cosas al revés. Menos la esperanza cuadrado de x, dado que ci. Así de sencillo. En algún momento vamos a tener que usar esto para que lo vean, pero a la larga se van a aplicar las mismas propiedades que se aplican para la esperanza condicional. Ahora sí, pasemos a lo más relevante.